que eso abunde en cada uno de nosotros, esos frutos del Espíritu, que esos frutos puedan sobreabundar en nuestras vidas, amén, porque contra eso no hay ley. Cuando ves a una persona paciente, mansa, con el amor de Cristo, aleluya, ¿sí? Te dices, wow, sí, eso no hay poder del diablo que lo pueda soportar, amén. Entonces te animo a que te sigas acercando a Dios. Yo hoy estaba orando por la iglesia y la alabanza que hemos cantado, tenemos que estar agradecidos a Dios de donde nos sacó. ¿Quién puede decir que está agradecido de donde Dios lo sacó? Que nos vio en nuestra tormenta. ¿Quién ha tenido alguna tormenta? Quizá tienes alguna tormenta, pero el Señor te está viendo y te está diciendo, hija, hijo, yo estoy contigo. No estás andando solo en medio de la tormenta. Aleluya, ¿sí? Dios está al control. Yo te animo a que te acerques a Dios todos los días con todo tu corazón. Aleluya, y que digas, Señor, yo quiero tener un corazón recto y limpio delante tuyo. Aleluya. Sí, te aseguro que Dios va a bendecir tu vida de una forma sobrenatural. Amén. Bueno, vamos a pasar a los anuncios. Rápidamente pasamos a los anuncios. El martes tenemos visita en Palo Blanco Alto. Palo Blanco está más que bendecido. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Ok, entonces el martes estamos en Palo Blanco Alto, en casa de los hermanos Gerardo y Luz Mari. ¿Sí? Estarán las damas, ¿no? Ok. ¿Puedes pasar atrás, porfa? No me lo pases tan rápido, Haider, porfa. Sí, salida desde la Bomba de la Pradera a la 1:30. Si te quieres poner en contacto con mi esposa, ¿vale? A la 1:30 de la tarde, ¿vale? Es una caminata bien chévere, bien especial, ¿sí? Y es un lugar maravilloso para ir a esa vereda. Aleluya, ¿sí? El martes tenemos Casa de Paz en el barrio San Isidro a las 6:30. Estamos, Dios mediante, allí compartiendo la palabra de Dios. Aleluya. Dios mediante, este martes pasado no pudimos ir a Palo Blanco Bajo. Fíjate, Palo Blanco va a ser para Cristo, amén, ¿sí? Entonces este martes, Dios mediante, estamos en Palo Blanco Bajo a las 6 de la tarde. Estamos allí compartiendo en casa de la hermana Angélica, aleluya, ¿sí? El miércoles tenemos culto de oración a las 6:30. Yo te animo, mira, los miércoles yo sé que lo ponemos a una hora que dice, uy, qué justico es. Si llega 10 minutos tarde no pasa nada, pero ven a hablar con papá como iglesia, ¿sí? Hasta yo sé que tú estás orando en tu casa, haciendo tus devocionales, pero qué bueno es que podamos hacer guerra espiritual también en oración como iglesia. Amén, ¿sí? Ok, el viernes, ¿vale? No hay reunión de jóvenes, no lo hay, ¿vale? Porque Semana Santa, los hermanos Rodrigo y Elizabeth tienen mucho trabajo en la heladería, pero quien quiera ir a las 7 de la tarde a la heladería, ¿sí? Invita a alguien y que te pague a ti, ¿vale? Lo que tú quieras, sí, ok, no hay problema, ¿vale? Y compartes ahí un rato los jóvenes, invita a alguien que te invite, amén, sí, gloria al Señor, ¿vale? Entonces el viernes a las 7, si quieres estar allí en la heladería, vas a ser bienvenido. Y el domingo tenemos servicio general a las 10:30 y a las 9:30, si quieres venir a orar por el culto, por la iglesia. Estamos aquí un grupo de hermanos orando y ayunando todos los domingos, amén. Bueno, gloria a Dios, Vamos a presentar aquí, varón de Dios, ¿sí? Yo estoy hablando ya como, yo no sé si soy dominicano, colombiano, españolete, yo ya no sé dónde soy, finlandés. No, estamos más visitados, ¿sí o no? Le damos gloria a Dios, porque fíjate cómo Dios nos tiene consentidos. Nos trae hermanos de diferentes lugares del mundo. Y digo, ¿será que Anserma tiene playa? Pregúntale al lado tuyo, ¿tiene playa en Serma o no? ¡No tiene playa! Y nos trae gente de diferentes lugares del mundo, porque Dios quiere bendecir este municipio. Dios quiere bendecir el eje cafetero. Dios quiere bendecir Colombia, pero no solo quiere bendecir este lugar, sino quiere bendecir tu vida. Que sigas creciendo y creyéndole al Dios Todopoderoso. Amén, sí, gloria a Dios. Y Javi es un joven, 31 años, míralo. Lo criaron bien, al muchacho, sí. Está fuerte, hermoso, sí. Un hermano de la República Dominicana, lleva sirviendo 10 años en la comunidad cristiana que tenemos en España. Ya está liderando allí con el pastor Fernando, ayudando allí con los muchachos que van a rehabilitarse, otros van a prepararse para mira, como Javi ha estado en 5 países en 5 meses. Repítemelo, por favor. República Dominicana. Espera. Aprieta ahí, aprieta.
¿Está entendido? Sí. Ahora sí. Bueno, en República Dominicana, México, Honduras, Salvador y Colombia. Y Colombia, gloria a Dios. Y ahora el martes que viene ya vuela para España. Pero Javi, fíjate, yo de verdad, y os lo digo, qué bueno es traer a nuestros hijos a la iglesia. Qué bueno es que vengamos a la iglesia. 21 años conoció a Cristo. Se fumaba todo el cilantro seco que había por ahí. Él era, ¿sí? Y Dios lo rescató, ¿sí? Lo salvó, lo limpió, lo restauró para ser luz a otros jóvenes. Decirle, hay esperanza, hay cambio, ¿sí? Y fíjate, ahora ha estado por diferentes naciones y era un deseo de su corazón, con sus ahorros, ahorrando. No es que aquí le han pagado del fondo misionero, no, él con su esfuerzo económico ha ido a llevar las buenas nuevas de salvación, tiene un corazón misionero. Y hoy nos bendice aquí, a nosotros, pero te animo, déjate en manos de Dios. Cuando tú dices, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, te aseguro que empiezas a vivir una aventura que ni tú mismo te imaginas. No sabes dónde Dios te va a llevar. Y veo a Javi, es un buen hermano, un hermano amoroso, un hermano que ama las almas, un hermano que busca cualquier excusa para hablar de Cristo. Entonces hoy le he pedido el favor, porque al ser dominicano tú ya sabes, pues, ¿no? Como hablan así, que hable en velocidad 1.0, por favor, que no nos hable muy rápido, porque si no, no lo entendemos, ¿sí? Entonces, pero hoy Dios nos va a bendecir con la palabra, con el hermano Javier. Pero vamos a orar por Javi, ¿sí? ¿Ok? Vamos a orar por su vida, por lo que Dios ha puesto en su corazón, y que también hable a nuestros corazones, ¿no te parece? ¿Sí? Sí, Señor Jesús, yo vengo poniendo la vida de Javier, Señor. Gracias por este joven, Señor, esforzado y valiente, Señor. Por este buen hermano, Señor, yo te pido, Señor, que lo ayudes, Señor. Que esa sensibilidad y esa sencillez que tienes, Señor Padre, pueda tocar los corazones en este día, Señor. Padre, yo lo bendigo, Señor, y te doy gracias por él, Señor. Gracias por su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero antes de iniciar, esta semana vamos a comprar ventiladores, ¿vale? Tenedme paciencia. Si yo sé que tenemos muchos calores, ¿vale? Arriba, aquí vamos a poner ventiladores para que no nos asfixiemos más, ¿vale? ¿Ok? Disculpar el calor, pero son cosas que pasan, ¿vale? Entonces, tener paciencia con eso, a ver si esta semana lo cuadramos esto. Pero me gustaría saber quién viene por primera vez hoy. ¿Quién nos visita por primera vez? Levanta tu mano un momentín, ¿sí? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si nos visitáis por primera vez, ¿alguien más? ¿No? Dios te bendiga, ¿ok? ¿Cómo recibimos a los que nos visitan por primera vez? ¡Aleluya! Bienvenido a la casa del Señor. Sois bienvenidos. Este es un lugar de restauración y un lugar de salvación. ¡Aleluya! Donde podemos encontrarnos con el Dios vivo y poderoso. ¡Aleluya! Dejamos a Javi y que Dios utilice a Javier con su palabra. Amén. Amén. Dios lo bendiga mucho, iglesia. Bendiciones. Bueno, como antes dijo Rafa, uno tiene que mentalizarse de poder hablar despacio. Yo estuve en República Dominicana 2 meses. Por la misericordia de Dios tuve la oportunidad de visitar 15 o 14 provincias aproximadamente. Después luego estuve en México llevando la palabra de Dios. Allí también repartiendo Biblia. En El Salvador también tuvimos 40 días. Aquí quería durar más tiempo, pero motivos, situaciones, pues no pude durar más tiempo. Estaba también en Honduras, repartiendo Biblia, también en Bogotá, estuvimos compartiendo la palabra. Y estamos aquí, gracias a Dios, porque Dios ha permitido que estemos aquí de pies. Pero yo quiero que antes que empecemos compartir la palabra de Dios y estemos centrados, yo quiero que te levantes y abrace a la persona que tiene a tu lado, o le diga Dios te bendiga. Hay que... Amén. Amén. Justamente cuando estaban tocando la alabanza, Dios me ponía unos versículos en mi corazón. Y era acerca de bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:5.
Y es importante tener hambre, como compartíamos en los jóvenes, porque cuando tenemos hambre de parte de Dios, obviamente Dios sacia nuestra vida espiritual y Él nos llena de su gloria, de su poder y de su amor. Y así sucesivamente me venían unos versículos a la mente en base a la alabanza. Y la hermana antes tocaba una alabanza muy bonita, que todas eran bonitas, pero una de ellas, la que Dios me confirmaba la palabra de hoy, que era que acerca que queremos habitar con Él, ¿no? En los brazos de papá también decía una frase ella mientras oraba, de que Dios no quiere que nosotros recibamos el abrazo del Padre. Y justamente la prédica va dirigida en ese tema. Y yo le puse como título a este mensaje, la aceptación de un padre. La aceptación de un padre. ¿Por qué la aceptación de un padre? Porque a veces, en muchas ocasiones, nosotros nos sentimos frustrados, desanimados, incluso condenados por alguna situación, una equivocación, un pecado que hayamos cometido. Pero cuando nos acercamos a Dios confiadamente, un corazón sincero y humillado, cuando lo buscamos, dice la palabra de Dios, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquen de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, Dios nos recibe en su regazo. Él nos abraza, ¿no? Y debemos buscar a Dios, como dice, yo no lo tenía apuntado, disculpad que no di estos versículos, pues pasa que Dios ahora fue que me lo dio. Y está en Isaías 55, 6. Dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, buscarle mientras está cercano. O sea, hoy es el día que debemos buscar a Dios. Hoy nos está permitiendo Dios la oportunidad de que podamos buscarlo, que podamos abrir nuestro corazón, porque es lo que más anhela. Como antes hablaban de los frutos del Espíritu Santo, Dios también quiere tu corazón, quiere mi corazón. Como dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mi camino. Proverbios 23, 26. Entonces, sin más preámbulo, quiero ir al tema. Eso es una introducción. Luego te daré un poco de testimonio de mi vida, de cómo Dios pudo rescatarme del mismo infierno como cada uno de nosotros, de cómo también pude recibir ese abrazo del Padre, porque esta palabra, primero, como yo compartí en los jóvenes, tuve que tragármela yo, creer en esa palabra de parte de Dios, porque yo me sentía como el hijo pródigo. Amén. Y yo quiero orar y presentar este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar en tu casa, Dios. Queremos, Señor Jesús, abrir nuestro corazón para que tú transformes, para que tú cambies, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Padre Santo. Queremos más de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de justicia y creemos en el día de hoy que tú nos vas a saciar. Creemos en el día de hoy que tú vas a derramar tu gloria, tu poder, Señor Jesús, sobre cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por lo hubo malgastado. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Dice aquí en el 15, ¿no? Y deseaba llenar su vientre de la garroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Y le besó. Y él le dijo... Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En el 22 dice, pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en su pie, y traer un becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido y he hallado y comenzaron a regocijarse. Disculpa ahí. Entonces aquí vemos una situación donde el hijo pródigo, ¿no? O el hijo de este hombre había pedido su herencia. O sea, le estaba solicitando, dame lo que me pertenece, dame el dinero que
que yo debo de tener como hijo. Estaba pidiendo su dinero, claro, y su padre seguramente con mucho dolor, con mucha compasión, pero no quería como retenerlo, le entregó lo que le correspondía. Dios es así con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios nunca nos obliga a nosotros a hacer algo que puede ser un peligro para nosotros, pero Dios nunca nos obliga. Dios siempre es un Dios caballeroso, humilde, respetuoso, pero lamentablemente muchas veces nosotros actuamos sin ese respeto hacia Dios. Como aquí vemos el hijo pródigo que estaba pidiendo su herencia, estaba como obligando, dame lo que me pertenece, dame lo que es mío. Y entonces, claro, Dios sabía, el padre sabía o intuía lo que le podía haber pasado. Como muchas veces nosotros, cuando nos estamos alejando poco a poco de los caminos de Dios y vamos creyendo más en la filosofía, vamos creyendo más en lo que piensa la persona acerca del tema de la vida, y poco a poco como que nos vamos alejando y vamos como perdiendo esa esencia de hijo de Dios, y vamos cambiando lo que Dios ha depositado en nuestra vida por la cosa de lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado. Mira, el hijo pródigo representa independencia y el padre representa hogar de casa, como antes se cantaba en la oración. Lo que hemos leído antes relacionado al hijo pródigo, resulta que en esta escena del hijo pródigo podemos ver un amor excepcional de parte de él, ¿no? Un amor extraordinario. Si el padre del hijo pródigo tenía ese amor tan excepcional, tan extraordinario, tan maravilloso, imagínate Dios con nosotros. Esto es un ejemplo de cómo Dios actuaría con nosotros, ¿no? Pero el amor de Dios va más allá del amor de la persona. El amor de Dios es mucho más elevado que cualquier amor terrenal. O sea, el amor de Dios no es un amor egoísta, mientras nuestro amor es egoísta. Nuestro amor siempre busca como hacer selección, y el amor de Dios no es así. Aquí vemos una escena muy fascinante, amorosa, de parte del hijo, o sea, del padre del hijo pródigo, donde a verlo de lejos, cuando se estaba acercando a casa, el padre se puso contento, se alegró, se gozó, porque su hijo estaba perdido. Su hijo estaba sin esperanza. Y cuando lo vio regresar a casa, él dijo que preparen lo mejor que había en el ganado. Y lo recibió con gozo, lo recibió con ese cariño. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros nos alejamos por un momento del hogar de Dios o de su presencia, Dios está deseando que volvamos otra vez a su casa para comer con Él. Y Él nos quiere abrazar, nos quiere mostrar que siempre estuvo con nosotros. ¿Sabe? Amén. Mira, el amor terrenal nunca se va a comparar al amor de Dios. El amor de Dios está por encima de todo eso. Imagínate Dios, que es la esencia del amor puro y verdadero. Entre tanto, ¿cómo actuaría Dios en una circunstancia similar a la del hijo pródigo? Estoy totalmente seguro que Dios actuaría con mucha más compasión, con mucho más entrega, con mucha más misericordia con nosotros. El amor del hombre siempre tiende a condenar a aquel que ha fallado, pero el amor de Dios no. El amor de Dios restaura, el amor de Dios sana, el amor de Dios, ¿qué hace? Bendice nuestra vida. Mientras el amor de los seres humanos, cuando alguien falla, se equivoca, aquellos que están casados, yo no estoy casado aún todavía, pero lo podemos ver continuamente a nuestro alrededor, en nuestro entorno, de cuando alguien se equivoca, siempre tendemos a señalar el fallo de esa persona, siempre tendemos a condenar a esa persona porque se ha equivocado. Dentro de casa, cuando alguien falla, pues no, que tú has hecho esto, que tú has hecho lo otro. Dios no es así con nosotros. Dios no es así con nosotros. Dios, el propósito de Dios es restaurar. Y eso me habla a mí de un Dios de amor, de esperanza y de bendición. Amén. Porque de Dios es que emana el amor ágape. ¿Sabéis qué es el amor ágape? El amor ágape está por encima de cualquier amor filial y un montón de clases de amor que hay.
el amor de Dios es un amor ágape. Un amor que no es egoísta, un amor que no es fantasioso, como dice la palabra de Dios. Y por esta misma razón Dios no nos va a dejar que aquellos que se separaron un día y vuelvan a Él verdaderamente rendidos a sus pies, Dios no lo va a rechazar. Dios no lo va a rechazar, ni mucho menos Dios lo va a condenar, sino que Dios lo va a recibir en su brazo. Y ahí es donde Dios marca la diferencia de nosotros. Por eso, querido hermano y querida hermana, familia de Dale Vida, de la iglesia, cuando veamos a alguien que se ha separado un poco de los caminos de Dios, nuestro deber o nuestra responsabilidad es orar por esa persona. Orar por ellos. Porque a través de la oración Dios puede mover montañas. A través de la oración Dios puede tocar el corazón de esa persona. Y por eso debemos estar orando por ellos. De que quitemos todo prejuicio de nuestra mente, de nuestro corazón, y procuremos orar por la persona que tú ves que se está dejando enredar por las situaciones, que se está alejando de los caminos de Dios. Debemos orar o acercarte a esa persona con esa compasión, con ese amor. Preguntarle, ¿qué te pasa? Si no te quiere decir nada, no pasa nada, ora por ella. Pero debemos, como hijos de Dios, orar por ellos, ¿no? Amén. De no condenar ni señalarlo, porque creo que ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros. Entonces, el hombre tiende a condenar a aquellos que han pecado delante de Dios, pero Dios siempre va a tender a restaurar la vida de aquel que haya cometido un pecado, porque Dios perdona a los que sinceramente se arrepienten. Dios perdona verdaderamente a los que se arrepienten y los que se acercan a Él con corazón verdaderamente rendido a Él. Mira, en esta situación pueden haber, cuando uno se aleja de los caminos de Dios, pueden haber dos problemáticas, pueden haber dos problemas o pueden haber dos situaciones. ¿Cuál es la primera? Que uno inconscientemente se ha alejado de Dios por la concupiscencia de nuestro corazón. El hijo pródigo estaba pidiendo lo que le pertenecía. Obviamente le pertenece su herencia, pero estaba pidiendo antes de tiempo, porque después luego se ve la consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que se dejó guiar por los deseos de su corazón. Nosotros debemos tener mucho cuidado de no ser guiados por los deseos de nuestro corazón. Debemos tener mucho cuidado en eso. Lo otro puede ser que también, yo pongo un ejemplo que Dios me hizo ver a mí. Uno también se puede alejar de Dios porque poco a poco se fue dejando influenciar por la cosa de este mundo. Y eso pues nos ha ido separando de Dios inconscientemente. Poco a poco nos hemos ido alejando de Dios hasta que el enemigo nos enreda en sus redes y nos vemos, digamos, ya en la situación, vaya, estoy lejos de Dios. Debemos tener mucho cuidado de cuando pasa eso o tú ves a alguien que le suceda eso, de no condenarlo ni juzgarlo. Eso le pertenece a Dios, porque tú no sabes por qué esa persona se ha alejado de Dios. A lo mejor ha sido porque se ha dejado confundir por la artimaña del enemigo, o se ha dejado guiar por los deseos de su corazón que no era consciente. Por eso no debemos de juzgar ni señalar. Eso le pertenece a Dios, de juzgar su obra, de juzgar a esa persona. Nuestra responsabilidad, como dije antes, ponernos de rodillas y Señor, abre los ojos a esa persona. Señor, quita la venda a esa persona. Señor, vuelve a esta persona de nuevo a tu camino. Orar por esa persona. Amén. El diablo siempre va a intentar también confundirnos para hacernos trompezar. Por eso a todos, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tú y yo debemos tener muchísimo cuidado cuando vemos a alguien que se aleja de los caminos de Dios. Porque en ocasiones no sabemos verdaderamente qué fue que lo conllevó a esa persona a alejarse. Entender lo que con música de fondo. Aunque vean. Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios puede sanar el corazón y también Dios otra vez puede sacar del pozo más profundo a cualquiera que haya caído, porque para Dios nada es imposible. Dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y las 7 veces Dios lo levanta.
Entonces por eso debemos orar para que Dios levante a esa persona y animarla a esa persona de alguna manera. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Su camino no son nuestro camino. Dios está por encima de nosotros. Y por eso debemos alinear nuestros pensamientos, nuestro corazón. Que nadie baile, ¿eh? Tengan cuidado. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, rápidamente, Dios comienza a restaurar la vida de esa persona. Antes compartía el pastor Rafa: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso está en Salmo 51, 10. Pero aquí en el Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando una persona se acerca con un corazón contrito y humillado delante de Dios, a pesar de que un tiempo se alejó de Dios, si vuelve con un corazón sincero y arrepentido y reconoce que le ha fallado a Dios, Dios lo recibe. Dios lo recibe. Dios lo recibe y le da ese abrazo de Padre. Amén. Ese es mi Dios, que cuando alguien, por un malo que haya sido, y se arrepiente genuinamente de su malo camino, entonces Dios oye desde el cielo el clamor de esa persona. Dios escucha su clamor cuando una persona, por muy malo que haya sido, si verdaderamente esa persona clama, abre su corazón a Dios y le dice: Señor, heme aquí, Dios lo escucha. Dios lo recibe. Amén. En 2 de Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo iré. ¿De qué dice? Eso lo dice Dios. No somos tú ni yo que lo estamos diciendo. Eso es Dios que lo está diciendo acerca de la persona que clama genuinamente desde los cielos: y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y cuando habla acerca que sanará su tierra, Él está hablando que va a sanar nuestro corazón, que va a sanar nuestra alma, que va a sanar nuestra mente. Pero lo primero que Dios quiere hacer en la vida de esa persona es rescatarlo, salvarlo y después sanarlo. Amén. Eso fue precisamente lo que le sucedió al hijo pródigo, que se arrepintió después de haber malgastado su herencia. Ahí donde Dios vemos el reflejo del amor de Dios, ¿no? Dios cuenta el hijo pródigo que lo que había hecho no estaba bien delante de Dios y de su padre. Y al reconocer el hijo pródigo que había pecado contra el cielo y contra su padre, se arrepintió de haber tomado malas decisiones. El hijo pródigo volvió en sí y vio su condición, cómo estaba delante de Dios. Por eso debemos procurar en el momento que fallemos, de ver nuestra condición delante de Dios. Porque no se trata de nuestra propia fuerza, se trata que con Él sí podemos vencer. Amén. Como dice en Filipenses 4:13, eso no lo tenía apuntado aquí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y debemos depender de Él, ¿no? Y como antes decía, el hijo pródigo representa en cierta manera también como cierta independencia. Y yo te voy a explicar que debemos tener mucho cuidado con eso, de no tener ese espíritu de independencia, de que debemos depender de Dios, de los consejeros, de las autoridades, de procurar de que estemos apegados a Dios, ¿no? Y cuando el padre vio al hijo pródigo, a su hijo, él lo recibió con ese amor que se debería de recibir la persona cuando vienen a la iglesia. Con ese amor, con ese cariño. Porque si verdaderamente tú has experimentado el amor de Dios en tu vida, ese mismo amor tú lo vas a transmitir a otro. Ese mismo amor se va a sentir en la atmósfera. Si tú amas a Dios y no amas al prójimo, no tiene sentido. Es algo ilógico, incoherente. ¿Entendéis la palabra incoherente? Incoherente. Por eso dice la palabra de Dios que si decimos que amamos a Dios
y no amamos al prójimo, somos mentirosos. Por eso debemos transmitir ese amor también como Dios nos ha transmitido a cada uno de nosotros. Si Dios te ha sacado de algún pozo donde te encontraba, en un callejón sin salida, ahí debemos ser agradecidos con Dios, y ahí donde hemos visto también el amor de Dios. Pues ese mismo amor también debemos transmitírselo a otros, ¿no? Y en el Lucas capítulo 15, versículo 7, Nueva Traducción Viviente, voy a leer un párrafo. Dice: de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. O sea, hay alegría por alguien que regresa a la iglesia, que se haya perdido, que se haya apartado. Hay gozo en el cielo, y ese gozo debe estar en nosotros. Amén. Aleluya. Así mismo es Dios con nosotros, que cuando Dios ve que una persona se arrepiente de su pecado, Dios se goza muchísimo, porque esa es la voluntad de Dios, de que nadie perezca, de que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios, que todos se salven, de que nadie se vaya al infierno. Nuestro sentir debe ser ese en nuestro corazón: procurar, Señor, ayúdame a poder hablarle de tu amor a esta persona, orar por esta persona. A lo mejor te ve incapaz, pues ora en la intimidad, ora en los secretos, para que Dios abra puertas, para que Dios de alguna manera haga llegar a esa oración. Si no te usa a ti, puede usar a otra persona para poder tocar el corazón de esa vida, ¿no? Amén. No quiero desviarme del tema, quiero continuar con la historia del hijo pródigo, ¿no? Para mí la historia representa a una persona que se dejó cegar por la vanidad de su corazón. Esa actitud lo conllevó a que perdiera la sensibilidad. Debemos tener mucho cuidado, porque cuando nosotros nos dejamos cegar por la vanidad o por nuestro propio deseo, vamos a poner ese ejemplo, porque todos aquí tenemos deseos, yo tengo deseos, yo tengo que tener mucho cuidado con eso, de no dejarme cegar por mi deseo. Los deseos de Dios son los que tienen que prevalecer en nuestra vida. Amén. ¿Y qué pasó? Que se dejó cegar por los deseos que él tenía en su corazón, por la vanidad. Y el temor a Dios también lo perdió, o a su padre en este caso. Y debemos procurar eso, de no perder ni la sensibilidad ni el temor. Fue que el hijo pródigo actuó sin valorar lo que Dios le había, o el padre le había regalado. O sea, cuando él tuvo la herencia, él tenía dinero y no valoró lo que el padre le había dado. Lo malgastó. ¿Tú estás valorando lo que Dios ha depositado en ti? Te hago una pregunta. ¿Estás valorando lo que Dios ha depositado en ti? Y yo creo que lo más importante, lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, ha sido la salvación. Porque de tal manera amó Dios el mundo, cada su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios nos ha dado algo muy valioso, muy bonito, que ha sido, ¿qué? La salvación. Ha sido después, como hablaba antes la hermana, los frutos del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22-23. No te lo va a decir, pero ya lo sabe, ya lo he escuchado. Dios nos ha dado todo eso como un tesoro. Valoremos eso. No cambiemos eso. No cambiemos lo que Dios nos ha dado. Valoremos eso. Cuidemos eso. Amén. No malgastemos lo que Dios nos ha dado, ¿no? Nos ha regalado. Amén. Dios nos ha puesto en nosotros en el día de hoy que aprovechemos bien el tiempo, de que procuremos valorar y preservar lo que Él nos ha concedido. Amén. Mira, yo puse un ejemplo. Yo voy a dar mi testimonio. Yo puse un ejemplo en la Biblia, o de la Biblia. Yo lo puse el viernes con los jóvenes, y era acerca de Saúl. El Saúl no supo valorar lo que él tenía, que era la primogenitura. Él no supo valorar. Y sabemos la consecuencia ya cuando no valoró su primogenitura. Así debemos nosotros tener mucho cuidado de valorar lo que Dios nos ha dado. De no ser como Saúl y como muchos de la Biblia, que no valoraron muchas cosas que Dios le ha concedido.
Dios nos ha dado ejemplo en su palabra para que aprendamos de ello. Si está equivocado, pídele a Dios sabiduría para la siguiente decisión, para que no te vuelva a equivocar en eso, ¿no? El hijo pródigo había reconocido su condición y clamó a Dios. Y le dijo: yo aquí estoy pereciendo de hambre. Voy a coger y me levantaré e iré a donde mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí podemos ver reflejado la importancia que tiene estar dependiendo de Dios. Porque separado de Dios nada somos. Hay otro pasaje en la Biblia que confirma esta palabra. En Juan capítulo 5, separado de Dios nada. No, capítulo 15. Juan capítulo 15, separado de Dios nada podemos hacer. Separado de Dios, nuestra vida va a ser como una rama seca que se pudre, como estábamos antes tú y yo, secos, sin esperanza, sin ilusión, muchos quizás con intención de quitarse la vida. En ocasión yo también lo pensé. Yo he visto muchas personas cómo se han quitado la vida porque no han experimentado el amor de Dios. Si tú y yo hemos experimentado el amor de Dios, tenemos una esperanza viva en nuestro corazón. Amén. Y debemos valorar eso. Amén. Gloria a Dios. Debemos estar continuamente dependiendo de Dios, porque Él es más que suficiente. Dios es el único que nos va a sostener en medio de la prueba. Dios es el único que nos va a ayudar en medio de la prueba. Ni psicólogo, ni medicamento, ni droga. Dios es el único que nos va a ayudar en medio de la prueba. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Un aplauso al Señor ahí fuerte. Por este motivo, nuestra responsabilidad es estar apegados a nuestro Padre. Porque si estamos apegados a nuestro Padre, nada nos faltará. Y también seremos protegidos por Él. En Salmo 34, versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. O sea, si estamos cerca de Dios, estamos refugiados en Él, estamos protegidos por Él. Por eso no debemos separarnos de Él. Porque todo aquello que hacemos fuera de la voluntad de Dios, como dentro de la voluntad de Dios, tiene sus consecuencias. Y por eso debemos tener mucho cuidado de procurar siempre estar apegados a su voluntad. Porque si hacemos algo o nos equivocamos en algo, vendrá el ángel de Jehová a ayudarnos. Nos va a proteger de cualquier artimaña del enemigo, y toda la mentira que el diablo quiera traer sobre nuestra mente, la vamos a discernir. Amén. Por esta razón debemos de aceptar los consejos de nuestro Padre que nos da, y también debemos de obedecerlo en todo lo que Dios nos esté diciendo, aún sin entender lo que Dios nos quiere enseñar. De la misma manera que también debemos de obedecerle a nuestros pastores. A veces no es fácil obedecerle a los pastores, y Rafa puede entenderme ahí, ¿no? Dijo que no. Está bien, no pasa nada. Yo sí, que para mí no ha sido fácil, pero yo he obedecido sin entender la cosa. Porque en la Biblia no vamos a encontrar ese ejemplo de personas que obedecieron a Dios sin entender lo que Dios le estaba diciendo. Abraham, uno mismo, que yo puse ese ejemplo en los jóvenes. Cuando Abraham iba a sacrificar a su promesa que tenía, que lo llevaba al monte para sacrificarlo, él estaba obedeciendo. Él diría: Dios, lo que tú me has prometido me lo has concedido, y ahora quiere que lo mate, lo sacrifique. Es una vez una cosa ilógica, ¿no? O puede ser algo ilógico para nosotros, pero Abraham en obediencia iba. Pero cuando vio Dios su obediencia, sin entender, le pudo proveer de un carnero, y vio la bendición de Dios. Amén. Por eso debemos obedecer a Dios en todo tiempo. Eso no quita que a pesar de que obedezcamos a Dios, tampoco pasemos por prueba. Vamos a pasar por situación. En Juan capítulo 16, versículo 33, dice: esta cosa he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, prueba, pero debemos obedecer a Dios en todo tiempo, ¿no? Y yo te puedo contar un poco así de mi testimonio.
yo pude experimentar el amor de Dios de una manera extraordinaria, seguramente como tú. Pero yo me acuerdo cuando yo me encontraba con 5 años, que encontré a mi padre como intentó quitarse la vida. Imagínate, un niño ve a su padre ahorcado en casa y lo primero que yo me quedé en shock, así sorprendido, y reaccioné y empecé a correr, a avisarle a mi familia y lo rescataron. Y así sucesivamente mi familia ha sido un caos porque nací en un país que, sobre todo en el barrio, era muy conflictivo, donde se veía droga, prostitución en todas partes, y lo único que se veía era tema de asesinato y todos los niños que crecían en ese entorno, pues obviamente le afectaba, como tanto la cosa buena como la cosa mala. Y yo iba creciendo en ese entorno, yo tengo primos presos aún todavía, pero estaban creándose heridas en mi corazón, estaban creándose traumas también en mi alma. Y así pues, mi padre era un profesor de taekwondo. Él no entrenaba a mi hermano y a mí. Imagínate una persona que tenga problemas de alcohol, que sea entrenador de taekwondo. Y cada vez que nos entrenaba, nos pegaba bastante fuerte a un niño de 6 años, ya cuando eso tenía 6 años. Y después a los 7 años mi padre se fue para Puerto Rico, de patera, como se va de México para Estados Unidos. Pero en este caso se fue en el agua. Y yo sentía en ese momento de que él me estaba mintiendo cuando él me dijo a mí, hijo, me voy y regresaré dentro de una semana. Y yo le veo todo bulto así. Aún todavía me acuerdo de ese momento. Y yo empecé a llorar, desesperado, llorando, hijo, no te preocupes. Y se fue. Y después luego, a los 11 años, mi madre emigró para España. Y en ese tiempo estaba creciendo sin identidad, con vacío, con herida, con dolor en mi corazón, con rencor, resentimiento, dolor. Y estaba intentando vaciar ese dolor con otra cosa que pensaba que me iban a saciar. Pero lo que traían era una sensación agradable, momentánea en mi vida. Y empecé a andar a la pandilla, empecé a juntarme con gente que no tenía que juntarme. Y así sucesivamente, hasta que después luego mi madre la volví a ver después de 6 años. A mi padre, ellos después de tantos años, para mí eran completamente desconocidos. Mi padre seguía todavía con el tema del alcohol. Mi madre también tenía problemas de alcohol. Y claro, y ya brevemente te voy a resumir un poco. Cuando yo conocí a Jesús, ha sido lo mejor para mi vida porque yo pude ver cómo su amor sanaba mi corazón, cómo su amor restauraba mi corazón cuando estaba roto, herido, cuando tenía menosprecio hacia mi padre, cuando tenía ese rencor. Y yo vi cómo Dios estaba obrando, llenando mi vida a través de su amor. Y antes de fallecer mi padre, yo fui a la finca, no fue por bueno, por alguna razón. Yo empecé allí también a andar en mala vida, etcétera. Bueno, entonces, cuando yo pude ver el amor de Dios sobre mi vida, cómo Él me perdonaba, sabiendo que yo era un pecador malo, hacía cosas malas, porque ninguno somos buenos, te lo adelanto, y creo que tú lo sabes ya eso, ninguno de nosotros somos buenos. Entonces necesitamos esa gracia, ese amor de Dios, para nosotros también, para poder también dársela a otros, ¿no? Entonces cuando yo vi a mi padre, después de los años, aún todavía habían como resentimiento en mi corazón, pero Dios iba sanando, iba obrando, transformando, cambiando mi corazón. Hasta que pude entender que probablemente mi padre también habrá pasado lo mismo. Yo pasé por un proceso muy difícil. Entré en menos de un año, en 5 o 6 meses, falleció mi tío, mi abuela y mi padre. No pude estar en ninguno de los entierros porque eso fue en España y ellos fallecieron en República Dominicana. Pero antes de fallecer, pude hacer la oración de sanidad por mi padre. También hice la oración para que él se reconciliara con el Señor. Pero lo más bonito fue que pude mirar la situación que tú hayas tenido. La verdad que
A veces es difícil eso, ¿no? Pero bueno, yo lo hice porque Dios me lo puso en mi corazón. Le dije, te amo. Yo te perdono por todo lo que ha hecho a mi hermano, a mi hijo. En ese momento al Señor, no hubiera hecho caso al Señor, no hubiera escuchado esa palabra de parte de mi padre y probablemente mi padre no se hubiera ido con esa felicidad en su corazón. Y yo sé que mi padre está en el cielo ahora, amén. Y por eso debemos transmitir ese amor a pesar de que no sea difícil a las personas que nos rodean. Así mismo fue con mi madre. Mi madre, para yo poder ser restaurado, tuve que obedecer al Señor. Cuando me estaba yo en una habitación donde mi madre estaba bebiendo, se emborrachó porque estaba en depresión. Y cuando veo el Señor que me inquieta, me dice, ve y ora por tu madre. Le digo, ¿cómo que voy a orar por mi madre? Porque se estaban removiendo lo que yo había experimentado con ella. Y yo en obediencia, pues yo voy ahí. Así medio enfadado con Dios, voy ahí. Cuando voy y me presento en la otra habitación donde estaba mi madre borracha, empecé a orar por ella. Y veo cómo Dios manifiesta su presencia, cómo ella se quebranta. Yo me quebranto llorando y me decía, madre, hijo, te pido perdón. Yo llorando, orando. Y gracias a Dios que Dios obró un milagro ahí y mi madre ya dejó de consumir alcohol. Amén. Y el Señor me hablaba, el odio despierta rencilla, pero el amor cubre toda la falta. Amén. Debemos hacer eso, queridos familia, de obedecer a Dios, porque el odio despierta rencilla, pero el amor cubre mucha falta. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha cubierto mucha falta. Y debemos hacer lo mismo con el prójimo. Amén. Y ya quiero terminar con un pasaje que está va a decir, yo quiero que tú en esta hora te pongas de pie. Necesitamos el abrazo de un padre, ese abrazo de Dios. Necesitamos ese abrazo de Dios. En la Biblia vamos a encontrar una serie de hombres que fueron imperfectos, como por ejemplo Abraham, un Moisés, un Saúl, un Esaú, un Elías, un Pedro, un Jonás. Cuando te dije de que el padre del hijo pródigo expresó ese amor a ese nivel, es porque creo que entre nosotros, las personas, hay diferentes niveles de amor. Porque tendemos en muchas ocasiones a amar a otros más que a otra persona. Pero Dios no es así. Dios no ama a todos por igual. El amor de Dios es un amor equitativo, un amor estable. El amor de Dios no hay variación, no cambia. Por eso debemos amar a la persona de la misma manera, porque el amor de Dios no es un amor egoísta, inestable. El amor de Dios es igual para todos. Y en Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Somos barro en manos de Dios y Él es nuestro Padre. Él sabe muy bien cómo estamos nosotros.